Ahora vamos a ver. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Y usted no puede decirlo después de una forma académica. Eso. En mediatriz, ahí pido la definición académica. No me pregunte por qué, pero ahí pido la académica. Y usted me da la propiedad. En la de bisectriz, me banco, leo en criollo en el barrio, me banco la criolla, la de barrio. La académica es mucho más compleja, por eso se parece mucho a la de mediatriz, pero es más compleja. Ahora voy a charlar igual con ustedes. Pero me banco la de barrio, la definición de barrio. O digamos, la propiedad que tiene, si querés. Me banco la propiedad. En la mediatriz no, tiene que decirme la definición. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a compartir la pantalla, así vemos de qué estamos hablando. Vamos a mi pizarrón, que es GeoGebra. No lo hablé en otro curso, lo voy a hablar con ustedes. No sé si alguno lo hizo, me parece que no. El último ejercicio, último ejercicio, lo charlo dos palabras, charlo. Último ejercicio de la práctica. Honestamente, no lo hizo nadie. No me conteste a mí, ¿sí? Cecilia, ¿qué pasó? No me grite. No, nada, profe, perdón. Muy bien, no, se escucha un eco así como que sonaba muy fuerte. El último ejercicio, una alumna de otro curso, no importa, lo intentó hacer y no le encontraba la vuelta. Y la profesora de par mía me lo tiró a mí. Me dice, Sergio, mete ejercicio, acá pasa esto, lo otro, aquello. Y dejame pensarlo, porque yo en realidad lo miré, pero no le di mucha bolilla. Como llegamos hasta el último, o era el último tiene dos partes, hicimos una y la otra no la hicimos. La última parte la dejé como, háganla. Yo la había hecho, había encontrado una respuesta, pero la dejé pasar. Es más compleja de lo que uno piensa. ¿Sí? Me llevó un rato, entre que le corregía cosas el fin de semana, resolvía unas cuestiones, ¿sí? Después acá puse mi teoría, mi forma teórica, no sé si se ve ahí, la forma teórica, y después tuve que verificarlo y lo verifiqué. Después lo verifiqué, hoy lo verifiqué, ¿sí? Hoy a las 4 y 5 de la tarde lo verifiqué que lo que yo decía era correcto, ¿sí? No es tan simple como parece. La última parte, el último ejercicio, la parte B, tiene un truquito medio raro ahí, pero bueno, yo lo verifiqué. Si alguno lo hizo bien y si no, si algún día lo charlamos, se lo muestro, ¿sí? Le muestro cómo se hace. ¿Mm? Hay una cuestión con el vector ahí, uno menos el vector, una cosa media rara, pero bueno. Es una homotesia, una relación con homotesia mezclada, una cosa rara. Hicimos la primera parte, la parte A la hicimos, la B la dejamos para hacer, y bueno, surgió con nuestros colegas, surgió una dificultad, y que bueno, la hemos resuelto, por suerte. Muy bien. Vamos entonces a esto de nombres o puntos notables en un triángulo. Pregunto, ahora sí pregunto, ¿qué es la mediatriz de un segmento? Esto es pregunta de final. ¿Qué es la mediatriz de un segmento? La que equidistan todos sus puntos de los extremos. Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los extremos de un segmento. Que tiene la propiedad, ustedes me dicen siempre la propiedad. Me dicen, en otro curso me dijeron esto, es la que corta el segmento en el punto medio. Y yo le dibujé esto. No sé quién se escucha ahí, por favor, que baje el volumen. Perdón. Me dice, es la que corta el segmento en el punto medio. Y yo le pregunté, ¿eso es la mediatriz? Estoy mostrando, sí, lo están viendo, ¿sí? Eso que yo dibujé y la mediatriz de AB, la cortan en el punto medio. No es. No es la mediatriz, ¿no? Porque además de cortar en el punto medio, ¿qué propiedad tiene? La mediatriz que divide el segmento en dos partes iguales. Sí, O la cortan en el congruentes. punto medio, pero además, ¿qué propiedad tiene? ¿Qué es como?
Perpendicular al segmento. Es perpendicular al segmento del punto medio, eso es. Así, esta es la mediatriz, más o menos. Más o menos está por ahí la mediatriz, ¿está bien? Más o menos está por ahí. Usted, cuando yo le pregunto, ¿qué es la mediatriz de un segmento? Ustedes me dicen, es la perpendicular que pasa por el punto medio. Eso en realidad es la propiedad de la mediatriz. La definición es algo parecido a lo que dijo Nicolás, equidista de los extremos del segmento. Equidista de los extremos, ¿eh? ¿Se puede decir también, profe, que forma un ángulo de 90 grados? Sí, también, digamos. Pero esa es la propiedad que tiene. En realidad la definición son todos los puntos del plano que están a la misma distancia del segmento AB. O sea, voy a borrar esta recta. Borrar. ¿Sí? Claro, porque no equidistan solo de los extremos, equidistan de los, o sea, de las dos mitades, digamos, de los pares simétricos, ¿o no? Sí, bueno, lo que pasa es que tengo que, digamos, es como un eje de simetría del segmento, si querés, ¿sí? También. Pero a ver, hay que ver qué punto estamos hablando. La definición son todos los puntos del plano que equidistan de los extremos de un segmento. La máquina tiene una mediatriz. Usted tiene que dibujarla y agarrar. ¿Sabe dibujar la mediatriz? ¿Con el compás y los extremos? Con el compás, cualquier medida a ojo, ¿cuánto? Mayor que Mayor la a la mitad. mitad. Mayor que la mitad. Muy bien, esas dos personas que contestaron, ¿sí? Cualquier medida a ojo, más grande que la mitad. Para mí este segmento mide 7,37, lo veo acá. Yo no es que lo tengo una medida, no tengo una regla yo, pero lo veo acá, la máquina me lo escribe acá, a la izquierda, la parte del geográfico, la vista geográfica, dice el segmento mide 7,37. Yo le hago, como no tengo compás, pero sí tengo circunferencia, le hago una circunferencia de 5 acá, y del otro lado una circunferencia de 5. ¿Sí? Usted lo que hace es, con el compás, una medida mayor que la mitad, marca un trazo acá, marca un trazo por acá, y después levanta el compás, lo clava en otro extremo sin mover la amplitud del compás, cruza ese arco acá, cruza acá, ¿sí? Y marca por donde cruzó esos dos arcos, por esos dos puntos, lo que se llama mediatriz. Yo voy a borrar esos dos arcos, esa marca que hice. La mediatriz es esta recta. ¿Sí? Que cualquier punto de esa recta, cualquier punto que yo dibuje esa recta, cualquiera, un punto cualquiera de esa recta, este punto, está a igual distancia de A y de B. Este punto, lo ponga donde lo ponga, siempre está a igual distancia de A y de B. Es decir, este punto E siempre forma con el segmento AB o con los puntos AB un triángulo como Isósceles. isósceles, ¿sí? Salvo una casualidad, puede dibujar un equilátero, pero bueno, justamente es una casualidad, ¿sí? Pero dibuja siempre un isósceles, siempre. Este triángulo que yo dibuje con vértices A, B y ese punto en la mediatriz siempre es isósceles, siempre. Este triángulo siempre lo dibuje como lo dibuje, siempre va a ser isósceles, siempre. O sea que este lado, y este lado, es una marquita, se suele hacer una marca, una decoración para indicar que son iguales, ¿sí? Estilo, y le hago una marca. Eso me quiere decir que son congruentes. Esos dos segmentos son congruentes, ¿sí? Siempre el segmento B, o el segmento A, o el segmento AE y el segmento EB son congruentes. Esa es la mediatriz. La mediatriz de un segmento es el lugar geométrico, los puntos del plano que equidistan de los extremos de un segmento. Son todos los puntos. Todos los puntos forman una figura que se llama recta. Que están a la misma distancia de los extremos de un segmento. Son los puntos, la recta formada por los puntos que equidistan de los extremos de un segmento. También se puede decir así, ¿sí? Es esa recta, G, llamada por la máquina, que equidistan de A y de B. Siempre esas distancias son iguales. Muy bien. Todo un segmento, el triángulo tiene tres segmentos, tres lados. Un triángulo tiene tres lados. No voy a dibujar, aquí tengo una herramienta llamada mediatriz para ir un poquito más rápido, ¿sí? Yo voy a dibujar la mediatriz del segmento AB, voy a usar la herramienta mediatriz del segmento AB, del segmento, ahí lo dibujó. Le voy a dibujar la mediatriz del segmento BC, ahí la dibujó. Se cortan en un punto. Yo lo voy a renombrar, lo voy a llamar O. ¿Sí?
Cuando yo dibuje la mediatriz del segmento AC, ¿por dónde va a pasar? Por la intersección de las dos rectas. Por ese punto. También por ese punto O. Yo dibujé la mediatriz del segmento AB. Dibujé la mediatriz del segmento BC, me falta la del AC. Cuando dibujo la mediatriz del segmento AC, pasa por ese punto de intersección, ¿sí? La mediatriz del segmento pasó por O. Ese punto se llama circuncentro. Circuncentro. ¿Mm? Pregunta de final. Si el triángulo es acutángulo, el circuncentro está, como se ve en la figura, ¿dónde está? Adentro. Adentro del triángulo. Si el triángulo es acutángulo, ¿dónde está el circuncentro? Adentro. Dijo acutángulo, profe. Ah, Obtusángulo tiene afuera. No, me equivoqué. Obtusángulo. Perdón, me equivoqué yo una parada, tiene razón. El acutángulo, el obtusángulo, insisto, el obtusángulo. ¿Dónde está? Si el triángulo es obtusángulo, ¿dónde está el circuncentro? Afuera. Afuera. Y si el triángulo es rectángulo, En la ¿dónde hipotenusa. está? En la hipotenusa. En el punto medio de la hipotenusa. Sobre la hipotenusa, espera un poquito, sobre la hipotenusa. Como por ahí pasa la mediatriz, y la mediatriz es quieta de los extremos del segmento, ese punto de la hipotenusa no es cualquier punto. Como tiene que estar a igual distancia de un extremo y del otro extremo, ¿qué punto es de la hipotenusa? Lo dijo una compañera. Punto medio. Es el punto medio de la hipotenusa. Entonces, el circuncentro, ¿sí?, que es el lugar donde se cruzan las mediatrices del lado de un triángulo, es un único punto. Las tres mediatrices se cruzan en un único punto, que se llama circuncentro. Si el triángulo es acutángulo, el circuncentro está dentro del triángulo. Si es obtusángulo, está afuera. Y si es rectángulo, está sobre la hipotenusa y es su punto medio. ¿Está bien? ¿De acuerdo con eso? Son definiciones que tienen que acostumbrarse a escucharlas y a decirlas. Muy bien. El circuncentro tiene una propiedad. Que yo dibujo una circunferencia con centro en el circuncentro, esa circunferencia va a contener ¿a quiénes? A los tres puntos del A los triángulo. tres vértices, muy bien. A todos los vértices, que todos son tres. ¿Mm? A todos los vértices. Yo dibujo una circunferencia con centro en O, que pase por A, contiene a B y a C. Si la dibujo que pase por B, va a contener a A y a C. Si la dibujo que pase por C, va a contener a A y a B. ¿Sí? Esa circunferencia se llama circunscripta al triángulo. Circunscripta. Si es in, es adentro. Si es circunscripta, por afuera. ¿Está bien? Está circunscripta al triángulo. Entonces, las mediatrices de los lados de un triángulo se cortan en un punto que se llama circuncentro. Ese punto puede estar adentro, si es acutángulo, puede estar afuera, si es obtusángulo, puede ser el punto medio de la hipotenusa, si es rectángulo, y por ese punto puede trazar una circunferencia que contiene los tres vértices del triángulo, en el cual el triángulo está inscripto o la circunferencia es circunscripta, está para afuera. Lo que está dentro está inscripto el triángulo dentro de la circunferencia, o la circunferencia está circunscripta al triángulo. Muy bien, eso respecto de las mediatrices. Archivo nuevo, no guardar. Por otro lado lo dije muy rápido, pero ahora vamos a construir de vuelta, a echarlo todo de vuelta para que se acostumbre a escucharlo esto, ¿sí? Y aparte prepare esa pregunta que yo voy a hacer en un momento. Cuadrícula y ejes. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Acá sí le acepto la definición de Barrio. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? El que divide al ángulo en dos partes iguales. Divide el ángulo en dos partes iguales, ¿está bien? Yo tengo un ángulo cualquiera. Me dibuja nada más que el ángulo, voy a dibujar los lados. ¿Qué son los lados del ángulo? ¿Qué figura? Dos semirrectas. Semirrectas. Los lados del ángulo son semirrectas, ¿está bien? Como yo dibujo un ángulo, dibujo el ángulo solo, mejor a medida. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es la bisectriz? Me borro porque me equivoqué, no cambié de herramienta, ¿sí? Bueno, no quiero borrar, se te borra de acá. Borrar. La bisectriz es una semirrecta, o una recta si quiere, que divide el ángulo en dos partes congruentes, dos partes iguales. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para dibujar una bisectriz? Tengo el ángulo dibujado,
agarro el compás con cualquier medida, y dibujo o cruzo los dos lados con un arco. Yo ahora tengo que dibujar una circunferencia con compás. Entonces dibujo una circunferencia a cualquier medida. Ponele esta. Voy a ver el punto D, si no quiero verlo, no me interesa, ¿sí? No es un punto web, no me interesa. Dibujo ahí, ¿sí? Y luego, donde yo crucé con el compás los dos lados del ángulo, ahora sí, con una medida determinada, cualquiera, no importa, pero las dos veces la misma medida, puede ser igual a esta medida que dibujé la circunferencia, o puede ser igual a otra, no importa, pero las dos iguales. Lo importante es que las que siguen ahora sean dos medidas idénticas. Y la primera no importa, pueden ser las tres iguales. La primera no importa, pero la segunda y la tercera marca que voy a hacer tienen que ser las medidas iguales. Voy a dibujar una circunferencia, para mí, por no tengo compás, concentro en este corte, no sé, de radio 3, y con otro centro acá, en otro corte de radio 3. Esas dos tienen que ser iguales. En mi caso, esas dos son iguales, ¿sí? La semirrecta, o sea, se cruzan esos dos arcos, por ahí pasa la semirrecta. Es una, la bisectriz, que es una semirrecta que arranca en el vértice y pasa por acá, o una recta. Voy a ocultar la circunferencia para no marearme. Eso es la bisectriz. Divide el ángulo este, que de 68,3 lo va a dividir en dos ángulos de 34,15. Si no hice mal la cuenta, lo voy a medir por las dudas. Este mide 34,15, bien dije. Aprendí a dividir, parece. Y este ángulo mide, a dividir por 2 por lo menos, ¿no? 34,15. Bueno. Dibujo, no cambio de herramienta, quiero mover cosas, me equivoco. Borrar. Y este ángulo, los dos miden 34,15. O sea que esa semirrecta, o esta recta, dividió el ángulo en partes iguales. A ver, lo digo ahora, pero acá me banco esta definición. Es la semirrecta que divide el ángulo en dos partes iguales. Pero la definición correcta es parecida a la de mediatriz. Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los lados de un ángulo. En vez de equidistar de los extremos de un segmento, equidistan de los lados de un ángulo. Esa es la definición correcta, pero bueno, si alguno me la dice, buenísimo, aplauso. Este punto G, voy a ocultarlo, ese punto G voy a buscar otro cualquiera. Cualquier punto que esté sobre esta recta, cualquier punto de no sé quién es, lo voy a borrar también. Ah, la circunferencia, así lo voy a borrar también, lo voy a ocultar. Este punto H, que yo busqué ahí, este punto está a igual distancia de los lados del ángulo. ¿Cómo mido la distancia yo a un lado, a un segmento? ¿Cómo mido una distancia? ¿De qué manera lo tengo que medir? Perpendicular. Perpendicular. Yo voy a trazar las perpendiculares. A este lado que pasa por este punto y a este lado que pasa por este punto. Y voy a dibujar los segmentos. El segmento este, el IH y el segmento JH. Oculto las rectas para no marearme. El segmento IH y el segmento JH siempre miden iguales. Son K y L para la máquina. Los veo acá a la izquierda. K y L miden 3,85. Por más que yo mueva H, siempre miden lo mismo. 2,66 cada uno, 4,39 cada uno, 5,13 cada uno. O sea, ¿qué es la bisectriz? Son todos los puntos del plano que dividen al ángulo, que equidistan de los lados del ángulo. ¿Sí? Acá yo acepto la definición, esta que me dijo recién Nico, que divide al ángulo en dos partes iguales. Es más simple, ¿sí? Pero en mediatriz no. En mediatriz tiene que decir la definición exacta. Equidista de los extremos del segmento. Acá, equidista de los lados del ángulo. ¿Está bien? Pero bueno, es eso. En todo triángulo tiene tres ángulos. Por lo tanto, tiene tres bisectrices. Dibujo un triángulo cualquiera. Voy a dibujar la bisectriz del ángulo A. Bisectriz del ángulo A. Para la máquina es el ángulo C, A, B, el vértice en el medio. Voy a dibujar la bisectriz del ángulo B. El ángulo A, B, y luego C. Siempre va el vértice en el medio. Esos dos se intersectan en un punto. Ese punto lo vamos a llamar I, renombrar I. Cuando yo dibuje
la bisectriz del ángulo C. ¿Por dónde va a pasar? Por I. Por I. La bisectriz, o sea, las tres bisectrices de los ángulos de un triángulo se intersecan en un punto. Lo llamé I. ¿Por qué lo llamo I? Porque se llama incentro. No pongo el nombre, se llama incentro. ¿Sí? Escuche la palabra, usted que sabe inglés más que yo, incentro. Donde se cruzan las bisectrices de los lados de un triángulo, los ángulos de un triángulo. ¿Dónde está siempre el incentro? Siempre. Incentro. Adentro del triángulo, en inglés, incentro. Siempre está adentro, ¿sí? Si es acutángulo, está adentro. Si es rectángulo, sigue estando adentro. Si es obtusángulo, sigue estando adentro, ¿sí? Acutángulo, rectángulo, obtusángulo, siempre está adentro. El incentro, si usted sabe inglés, está siempre adentro del triángulo. Cosa que el circuncentro no, pero el incentro siempre está dentro del triángulo. Entonces se cruzan las bisectrices. Si yo trazo una circunferencia con centro en el incentro, la circunferencia no va a pasar por los vértices. Si es el incentro, esa circunferencia va a quedar adentro del triángulo. O sea que los lados del triángulo van a actuar como ¿qué cosa de la circunferencia? Tangente. Tangentes. Como tangente. Los lados van a ser tangentes a esa circunferencia va a estar inscrita en el triángulo. O el triángulo va a estar circunscrito a la circunferencia. Inscrita porque está adentro. Si algo está adentro, está inscrito adentro. ¿Sí? Siempre está adentro. Entonces yo acá te podría dibujar una circunferencia en la cual los lados actúan como tangentes. Acá vemos una propiedad que todavía vamos a ver cuando veamos circunferencia. Voy a ocultar estas rectas por ahora, las bisectrices las voy a ocultar. Están ahí, pero las voy a ocultar, así me queda el incentro. Para dibujar yo esa circunferencia, tengo que dibujar primero una perpendicular. Con la escuadra, a cualquier lado. A este lado que pase por el incentro. Ahí me va a dar un punto. Y ahora voy a dibujar la circunferencia, con centro ahí, en I que pasa por ese punto. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente. La tangente a una circunferencia tiene la propiedad de ser perpendicular al radio en ese punto, en el punto de tangencia. La tangente intersecta una circunferencia en un único punto. Una recta con una tangente puede ser exterior, puede ser tangente o secante. Si es exterior, no hay punto de contacto, intersección vacía. Si es secante, la intersección da 2 puntos. Y si es tangente, la intersección da un solo punto. Y ese punto, ¿sí? Es el punto, digamos, en el punto de tangencia, la tangente y el radio en ese punto son perpendiculares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dibujar yo el radio, en realidad dibujar la perpendicular, para que me quede perpendicular al radio, a la tangente que sería el lado AB en este caso, y después puedo dibujar la circunferencia. Si yo después busco la intersección entre este lado y la circunferencia, me da un único punto. Entre este lado y la circunferencia, también me da un único punto. O sea que siempre me da un solo punto de tangencia. O sea, en realidad tiene 3 puntos, uno con cada lado. Esa circunferencia se llama circunferencia inscrita en el triángulo. Que se puede trazar con centro en el incentro, que es donde se cruzan las bisectrices de los ángulos de un triángulo. ¿Está? Las mediatrices me da el circuncentro. Las bisectrices me da el incentro o circunferencia inscrita. La otra la circunferencia pasa por afuera, por los vértices. Esta pasa por adentro y los lados son tangentes. Muy bien. Ahora viene uno que es muy fácil también, que es el ortocentro. Archivo nuevo, no guardar. El ortocentro, yo no lo moví, se puede haber movido, ya está ahí borrado. ¿No? Ejes, cuadrícula. Yo tengo un triángulo. Cualquiera. ¿Qué es el ortocentro? El punto donde se intersectan qué cosas. Bueno, lo digo yo. Las alturas. Las alturas de los lados de un triángulo. Tenemos de 3 alturas. Para medir la altura te vas a la perpendicular. Perpendicular a este lado que pasa por el vértice opuesto. Y la altura es en realidad el segmento
BD en este caso. La altura es el segmento BD. Yo trazo la otra perpendicular. Al lado AB, perpendicular al lado AB, que pase por el punto C, y me da una altura, que es este segmento en realidad. El segmento CE. Esas dos rectas se intersecan, esas dos alturas se intersecan en un punto que vamos a llamar H. Renombrar H. H de high, de altura. No sé qué me puso acá para. AF. Renombrar como H. En inglés, H de altura. Pregunto, cuando te hace la tercera altura, la del lado BC, ¿por dónde va a pasar? Por la intersección Por H. de las dos. Por ese punto H que se llama ortocentro, ¿sí? Puntos que se intersectan las alturas de un triángulo. Pues yo dibujé, muy bien, por la intersección, ¿sí? La altura acá, la perpendicular que pase por A, va a pasar por H. ¿Sí? Ese punto puede estar adentro, puede estar afuera o en un lugar particular. Si es acutángulo, ¿dónde está? Adentro, Si es obtusángulo, afuera, afuera. Y si es rectángulo, con el vértice del ángulo recto. sí, en el vértice del ángulo recto, porque es justamente donde se cruzan los catetos. Porque los catetos son perpendiculares un lado al otro. Son las alturas. En el triángulo rectángulo, los catetos son alturas. ¿Está bien? Son alturas. Por lo tanto, en este caso, el ortocentro va a ser el vértice del ángulo recto, o el punto de intersección de los dos catetos. Ese es el ortocentro, muy fácil. Creo que es el más fácil de todos, ¿sí? Acá le cambié el orden para enunciarlo un poquito más simple. Y nos queda, ¿sí? El baricentro o centro de gravedad de un triángulo. No guardar. El baricentro o centro de gravedad. Es donde se cruzan las medianas. ¿Qué es la mediana de un triángulo? ¿A qué llamamos mediana de un triángulo? Al segmento que une qué cosas. Cada vértice ¿Con quién? con el punto medio del Lado opuesto. ¿Sí? Yo tengo, para las medianas, busco primero el punto medio del lado AB, por ejemplo, y lo uno con el lado. Dibujé mal ahí, lo dejo de vuelta. Ese punto medio lo uno con el vértice opuesto, lo uno con C. Busco el punto medio del lado BC y lo uno con el lado AE. Eso me da un punto que se llama G. Renombrar G, si quiere memorizar, G de gravedad. Como centro de gravedad, ¿sí? Centroide o baricentro. Cuando yo dibujo el punto medio del lado AC y lo uno con el lado B, o sea, trazo la mediana que me falta, ¿por dónde va a pasar? ¿A quién va a contener? Por G. ¿Está bien? Las tres medianas se cruzan en un punto que se llama G, centro de gravedad, o centroide. ¿Por qué se llama centro de gravedad? Si el triángulo es una idealización, es una idea que yo tengo en mi cabeza. Si ese triángulo fuese de material, fuese real, de madera, de concreto, de chapa, y yo le hago un agujerito acá en G, y le paso un alambre, un clavo, un eje, lo gire como lo gire el triángulo, siempre se va a quedar quieto. Lo ponga en la posición que yo lo ponga. ¿Por qué? Porque ese punto es el centro de gravedad del triángulo. O sea, tiene toda la masa distribuida uniformemente para todos lados. O sea, que lo gire como lo gire, va a quedar quieto. Si yo lo clavara acá en G, el triángulo se caería todo para abajo. Porque la masa está al lado izquierdo, ¿sí? Bajaría toda, iría para abajo, que era colgado de C. Pero si yo lo agujereo acá y lo clavo acá, ese triángulo, lo ponga como lo ponga, lo mueva como lo mueva, se va a quedar quieto siempre. En la posición que yo lo deje. Porque lo estoy atravesando por el centro de gravedad de la figura. Sí, pero eso es para una cuestión material, no para triángulos, que es una cuestión
inmaterial, es una cuestión ideal en realidad. ¿Está bien? Y el baricentro, o centro de gravedad, por eso llamamos G, o centroide, tiene una propiedad. La mediana queda dividida en dos partes, de manera tal que una parte es el doble de la otra, o deja 2/3 de un lado y 1/3 del otro. Justamente, 2/3 es el doble de 1/3. Este segmento, el segmento BG, es el doble del segmento GF. El segmento AG es el doble del segmento GE. El segmento GC es el doble del segmento GD. ¿Sí? Deja 2 partes de un lado y una del otro. O sea, lo divide, como si divide en 3 partes, dejo 2 partes de un lado y una del otro. Si todo el segmento mide 30, el segmento DC mide la 30, de D hasta G hay 10. Y de G hasta C hay 20. ¿Sí? Profe, y Sí. las áreas de los 6 triangulitos que es congruente, o sea, son 6 áreas congruentes. No lo sé, debería probar, no lo sé. Te lo digo ya. No me acuerdo, pero puede ser, a ver. Y si la base es la mitad y la altura es la mitad, Este mide 5,66. ¿Sabes que sí? Casi, me parece que sí. Mira, estoy haciendo cuenta, estoy multiplicando por 6, ¿sí? 6 por 5, 30, 6 por 6, 36. Mira, así queda, mira, puede ser una propiedad que yo no me acordaba, ¿sí? Hay millones de propiedades, ¿sí? A ver, ¿este cuánto mide? 5,66. A ver, ¿este cuánto mide? Sí, porque por la masa, ¿sí? 5,66. Miren todos iguales. Tienes razón, muy bien, Nicolás, ¿eh? Mira, todos los triángulos tienen la misma área. Hay millones de propiedades del triángulo, ¿sí? De todas las figuras, hay millones de propiedades. Vamos a ver, no podemos ver todas acá, ¿sí? Fíjense, miren todos igual. Los triángulos, todos miden 5,66 cada uno. Los 6 triángulos que quedan chiquitos ahí, miden todo lo mismo. ¿Sí? Nunca voy a preguntar eso. Se lo voy a preguntar solamente a Nicolás, que lo sabe. Muy bien, ¿está bien? Hay muchas propiedades. Acá hay una recta de Euler, hay un montón de cuestiones más para ver. Hay millones de cosas para ver, millones de cosas. Vemos algunas. Después vamos a tener el año que viene un montón de propiedades más, pero vamos a ver cómo queda en otra materia. De triángulos y de un montón de figuras, de cuadriláteros o de circunferencias. Hay muchísimas propiedades que nosotros no vemos. Vemos algunas. Además, tampoco las vamos a demostrar, las vamos a verificar que funciona. ¿Ves? Yo acá verifico. Acá un alumno acaba de enunciar un teorema al profesor. Esos triangulitos tienen toda la misma área. En realidad yo no lo estoy demostrando, hay que demostrarlo, ¿está bien? Porque, mira, acá lo verifico, todos tienen la misma área, todos miden 5,76, todos son todos iguales en área. Habría que ver qué pasa con las alturas, con las bases, para ver que las bases son iguales y hay que ver si las alturas son todas iguales, ¿sí? Pero seguramente. Habría que demostrarlo. Bueno, vamos a otra cuestión, que es semejanza de triángulos. Perdón, congruencia de triángulos. Quiero empezar a charlar esto. Congruencia de triángulos. Un poquito más grande porque vamos a estar en un celular y no puede ver. Bueno. Dos figuras son congruentes, son las mismas figuras, son iguales, no son las mismas, son iguales, si se corresponden a través de una transformación geométrica, ¿sí? Que conserva la métrica, la conserva de la igualdad, la métrica y la forma. Entonces, dos figuras, si una transforma en la otra a través de un movimiento, son congruentes. Nosotros usamos, la congruencia es equivalente a la igualdad numérica. Pasa como en geometría usamos figuras, se cambia el formato porque como uno compara figuras distintas veces. Acá puede haber dos triángulos que sean dos triángulos uno y otro y ver si son igual, si tienen la misma medida, digamos. A eso se llama congruencia. En vez, todos los números 2, no hay dos números 2 distintos, no hay dos números 2, sí, habrá uno en romano y uno en arábigo, si quiere ver. El número 2, no hay dos distintos, es el número 2.
Por eso se habla de igualdad, es lo mismo, exactamente igual. En números, en aritmética, se habla de igualdad. En geometría se habla de congruencia, que es el mismo concepto que la igualdad. Lo que pasa es que hay triángulos que son distintos, pero son congruentes, porque son uno y otro. Uno está en un lado y otro está en otro lado. ¿Ves? El número 2 no es que hay un 2 en un lado y el 2 está en otro. Sí, uno dirá, sí, pero está el 2 que está en el eje X y el 2 que está en el eje Y. No, me refiero a los números, no a los ejes. Los ejes son más geométricos. En aritmética, en numeración, si quiere, se usa la igualdad, o en álgebra, si querés. En geometría se usa la congruencia. Es el mismo concepto, es como un igual, pero se habla de congruencia. Muy bien, para hablar de congruencia de triángulos, no hace falta comparar los 6 lados, los 3 lados, perdón, y los 3 ángulos, las 6 cosas. Hay una condición mínima que alcanza para comparar si dos triángulos son congruentes. No hace falta comparar, repito, los 3 lados y los 3 ángulos para ver que son congruentes. Con comparar, nada más que 3 cosas alcanzan. De las 6, con 3 me alcanza. Y después vamos a ver, como ejercicio, que si los triángulos son rectángulos, ni siquiera con 3 cosas, con 2 cosas me alcanza. Yo comparo 2 triángulos, y comparo 2 cosas de uno con 2 cosas de otro, y son congruentes esas 2 cosas, ya puedo afirmar que los triángulos son congruentes. Rectángulos, ¿sí? Acá, 2 triángulos son congruentes cuando tienen al menos 3 cosas congruentes. Pero no pueden ser 3 cosas cualquiera. Mínimo siempre tiene que haber un lado. Mínimo tiene que ser un lado. Fíjese, ahora voy a ver bien qué significa todo esto. Lo que vamos a llamar LAL, lado, ángulo, lado, ALA, ángulo, lado, LL, lado, lado, lado. Cuarto criterio, lo vamos a enunciar, no lo usamos nunca, que es el LA. En todos los 4 criterios de congruencia, en los 4, yo voy a usar los 3 primeros nada más, los 4, siempre hay por lo menos un lado. Por lo menos un lado. O sea, yo no puedo decir que 2 triángulos sean congruentes si tienen los 3 ángulos congruentes. A ver. Archivo nuevo. No guardar. Dibujo un triángulo cualquiera. Dibujo un triángulo cualquiera. No importa, este rectángulo, no me interesa. Cualquier triángulo, ¿está bien? Prolongo 2 lados. Prolongo 2 lados. Con semirrectas. Trazo la paralela al tercer lado por cualquier punto de estas prolongaciones. Por acá o por acá, no importa. Cualquier punto. Ahí tengo otro triángulo. Este. El ADE. Quiero correr el punto para que se vea mejor. El A, el B y el C. Esos 2 triángulos que se ven ahí tienen los 3 ángulos congruentes. No sé cuánto vale, pero el ángulo A es igual a sí mismo, ¿sí o no? Todo ángulo es igual a sí mismo. Ese ángulo, el ángulo A lo comparten el triángulo ABC y lo comparte con el triángulo ADE. Es el mismo ángulo para los 2 triángulos. El ángulo B es congruente con el ángulo D. Tiene un nombre esos ángulos. Si lo sabe bien, si no se lo digo yo. Son Alternos. no, ¿Complementarios? ¿Correspondientes? son correspondientes entre paralelas. Se corresponden a tener una traslación. Son correspondientes. Son congruentes. Fíjese la media. 78,47 cada uno. El C y el ángulo E también son congruentes. El ángulo C y el ángulo E son congruentes. También son correspondientes, ¿sí? Lo quiero cambiar de posición, pero no sé qué me escribió de demás.
para que se vea mejor. Este ángulo es congruente con este. Pregunto, ¿esos dos triángulos tienen los tres ángulos congruentes? Los tres de uno son congruentes con los tres del otro. ¿Los dos triángulos son congruentes? ¿Son iguales? No, profe. No. No, no son iguales. Se ve simplemente uno más grande que el otro. ¿Cómo va a ser igual si uno más grande que el otro? Lo que sí podría decir, cambiar la palabra, puedo decir otra palabra que no tiene que ver, bueno, vamos a ver después esto, ¿sí? Esos dos triángulos, ¿cómo son? No son congruentes, ¿cómo son? Son semejantes, tienen la misma forma, pero no son iguales, ¿está bien? Tienen la misma forma, se asemejan. Son iguales. Iguales en forma, digo. Son isomorfos. Sí, pero no son equivalentes, son con igual métrica, tienen medidas distintas. ¿Sí? Tienen la misma forma, pero medidas distintas. No son congruentes. O sea que, si yo hablo de los tres ángulos, no puedo hablar de congruencia de triángulo. Tengo que hablar por lo menos, ¿sí? Tiene que haber un lado. Acá hay dos, acá hay uno, y acá están los tres. A ver, dos triángulos que tengan dos lados congruentes y el ángulo, porque aparte, fíjese esto, fíjese la forma de escribirlo. Esto que yo llamo LAL, con criterio LAL, fíjese cómo lo escribo lado, el A de ángulo, L significa lado y A significa ángulo. El A de ángulo lo pongo adentro entre las dos L, entre dos lados. Entonces, para enunciarlo, eso es. Si dos triángulos tienen dos lados congruentes y el ángulo comprendido, o sea, el L a L, la A adentro de la A, entre una L y la otra, LAL, lado, ángulo, lado, si dos triángulos, acá el lado es C y la primera C', tienen dos lados congruentes, el lado AB es congruente con el lado A'B', el lado AC es congruente con el lado A'C', y el ángulo A es congruente con el ángulo A', con eso me alcanza para afirmar que los dos triángulos son congruentes. No hace falta que siga viendo si nosotros el ángulo B es igual al B', el C es igual al C', y el lado BC es igual al lado B'C'. Con tres cosas ya me alcanza. Esto es un teorema, habrá que demostrarlo, pero vamos a dar por válido. Si dos triángulos tienen dos lados congruentes y el ángulo comprendido congruentes, son congruentes. Podría dibujarlos. Voy a dibujar alguno, pero no lo hago, ¿sí? Pues dibujo este y todo lo veo, ¿sí? Nuevo, no guardar. Oculto los ejes y oculto la cuadrícula. Dibujo dos segmentos iguales. Un segmento de 5. Segmento de 5 y dibujo otro segmento de 5. ¿Está bien? Dibujo un ángulo, no sé, de 70. Un ángulo de acá y acá, de 70 grados, un ángulo de medida determinada. Un ángulo de 70. En uno de los vértices del lado, perdón, estoy dibujando el LAL. Sí. Un ángulo de 70. Dibujo un ángulo de 70 grados. Acá. Una medida determinada, perdón. Un ángulo de 70. ¿470? No puede ser, ¿sí? 70. Y acá dibujo también otro ángulo de 70. ¿Está bien? Sobre esta semirrecta, dibujo una medida cualquiera. Dibujo una medida para dibujar el tercer lado. El segundo lado, perdón, que me falta. Dibujo un lado, este era de 5, debe haber uno de 6, no sé. Dibujo una circunferencia de 6. No importa la medida. Una de 6, yo no tengo compás. ¿Sí? Usted dibujaría ahí un arco acá y ese mismo arco lo va a dibujar en el otro. Le va a dar un punto acá. Yo voy a dibujar acá una circunferencia de 6. También, igual. Centro acá de 6. Me da un punto. Acá. Olvídese de las circunferencias.
las oculto, olvídese de las semirectas. Sí, del punto B', que lo usé para marcar el ángulo, el punto B' también. Y estos dos segmentos miden 6 cada uno. Lo voy a dibujar para que lo vea. El segmento mide 6, el segmento J. Acá hasta la izquierda se ve. Y el segmento también mide 6. Es más, yo voy a cambiar hasta la posición, ¿sí? Yo tengo ahí dos lados idénticos y el ángulo comprendido idéntico. Cuando yo dibuje los triángulos, seguro van a ser como Igual. congruentes, iguales. Iguales en matemáticas congruentes, ¿está bien? Fíjese, yo dibujo el triángulo. El triángulo B, A, E, vuelvo acá, me da un triángulo que mide 14,1, me dice acá la máquina a la izquierda. Cuando dibujo este, me da un triángulo que también mide 14,1. Acá están los dos. Triángulo 1 y triángulo 2 son iguales, son congruentes. Entonces, no hace falta que yo dibuje los tres lados y los tres ángulos congruentes. Aunque yo tenga dos lados congruentes y el ángulo comprendido, yo dibujé el ángulo entre esos dos lados. Yo dibujé un lado de 5, un lado de 5, un lado de 6, un lado de 6, y un ángulo de 70 para los dos. Esos dos triángulos son congruentes. Cuando dos triángulos tienen dos lados congruentes y el ángulo comprendido, por eso lo escribo como LAL, lado, ángulo, ese A de ángulo está entre los dos lados, está adentro, para que se entienda el concepto. Para cuando uno escribe LAL, dice lado, ángulo, lado, son los dos lados y el ángulo que está adentro, en el medio, comprendido por esos dos lados. Si dos triángulos tienen dos lados congruentes y el ángulo comprendido, se llama criterio LAL, esos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Está bien? Después hay otro criterio que se llama ALA. Este también lo voy a dibujar, el tercero no lo voy a dibujar el tercero. El tercero lo voy a hacer de otra forma. No lo voy a dibujar, pero voy a charlar otra ocasión, nada más, ¿sí? El segundo criterio está medio desbaratado acá y cuando lo quise pasar a Word hoy, tengo que ver mis apuntes viejos, no sé por qué desconfiguró un poco la estructura. Cuando lo pasé a Word, también sale medio desconfigurado. Tengo que buscar mis archivos viejos, porque el archivo viejo yo lo tengo hecho en Word y debe estar ordenado. No sé por qué acá se desacomodó un poquito. Pero bueno, veámoslo acá desacomodado como está. El segundo criterio no es lado, ángulo, lado. Es ángulo, lado, ángulo. Es ala. Acá el que está en el medio no es el ángulo, es el lado. O sea, se lee así. Dos triángulos tienen un lado congruente y los dos ángulos adyacentes de ese lado. O sea, los dos ángulos que tienen como vértices los extremos de ese segmento, de ese lado del triángulo. Si dos triángulos tienen eso, un lado congruente y los dos ángulos adyacentes, o sea, a ese lado, o sea, que tienen como vértices los extremos de ese segmento, de ese lado del triángulo, congruentes, los triángulos son congruentes. No hace falta que yo muestre los otros dos lados, el tercer ángulo que me falta. Entonces, como yo dibuje, bueno, acá hay dibujo, archivo nuevo, no guardar. Ejes, cuadrícula. Dibujo dos segmentos iguales. Dibujo dos segmentos a su medida de 7. Se me ocurre a mí 7, ¿sí? 7. Lo dibuja siempre horizontal la máquina. Yo puedo ponerlo en cualquier posición, ¿eh? Pero bueno, así, torcido. Pero son dos segmentos de 7. Los dos miden 7. Acá me dice la máquina que el segmento F y el segmento G miden 7 cada uno. Dibujo sobre A un ángulo, no sé, de 40 grados. Sobre A, un ángulo de amplitud 40. Acá dibujo sobre el vértice C, no me lo dibujo, perdón, lo dibujo de vuelta, un ángulo. Que empiece en B, tenga vértice en A, que tenga una medida de 40. Ahí me lo dibujo, ¿está bien? Y acá también voy a dibujar un ángulo de 40. Un ángulo de 40, que arranque en D, que tenga vértice en C y que mida 40. Ahora voy a dibujar un ángulo con vértice en B y un ángulo con vértice en D, de la misma medida. Le pregunto a toda la clase. Es un tope igual lo que estoy preguntando, pero ¿hasta cuánto puede medir el ángulo B?
Tampoco, la medida que estoy preguntando no puede medir tampoco esa medida, pero ¿hasta cuánto podría? Es un tope, es un techo. ¿Cuál es el máximo ángulo que le puedo dar a B? Apenas menos que 180. 180 serían los tres juntos, pero yo hablo de B solo. Ya dibujé A, que es 40. ¿Cuál es el máximo extremo que no va a llegar? No puede llegar al extremo porque no hay triángulo. B, ¿cuánto puede ver máximo? Tope. No puede llegar a 140. Sí, muy bien. Ya lo estaban anunciando por ahí, sí. Tiene que ser menor que 140. Pues si lo pongo 140, ya los tres suman 180. El tercer ángulo tiene que ser de 0. No hay triángulo si un ángulo mide 0. ¿Está bien? El techo máximo de ese ángulo de B tiene que ser 140, el máximo, ¿está bien? Máximo 140. Voy a dibujar menos que 140, ¿sí? Voy a dibujar un ángulo, no sé, de 70. ¿Está bien? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar acá un ángulo, acá, con vértice en B, pero voy a poner 70 y voy a poner menos 70. Me dibuje el de afuera, menos 70. Porque la máquina me dibuja en sentido horario siempre, sí, perdón. Voy a dibujar el de afuera acá, que no me interesa a mí, yo quiero el de adentro, el de 70 quiero. Fíjense que me dibujó el de 290. El de menos 70 es el de 290, que es el que le falta para llegar al círculo completo. Yo en realidad quiero este, que no dibujó la máquina. Quiero el de 70 que está acá. ¿Está bien? Este que está acá. Ese. Pasa que yo cuando lo leo así, me lo leo al revés la máquina, por eso tengo que dibujarlo de esa forma, ¿sí? Muy bien. Pues yo trazo esta semirrecta. O segmentos, sí, semirrecta, sí, esta. Y esta me da un triángulo. Cuando yo dibujo acá un ángulo de 70, la máquina va a dibujar el de afuera, porque yo voy a dibujar negativo, porque no me dibuja el de adentro, ¿no? La máquina me dibuja para el otro lado, eso es lo que pasa. Me dibuja en sentido horario la máquina, ¿sí? Entonces acá voy a dibujar un ángulo, acá, acá. Profe, el punto A con lo que la unión no queda un ángulo de 40, queda un ángulo más grande. Ah, pero me equivoqué yo, no, perdón. Me equivoqué yo, me equivoqué, era con B. Perdón. Tiene razón ahí, Nicolás, ¿sí? Le dibujé mal yo. El ángulo es este. Perdón, gracias, Nicolás, por avisarme. Yo no lo había mirado. Estaba mirando el otro dibujo, de la derecha. Este es el ángulo de 40. Sí, y este es el ángulo de 70. Ahí ¿está bien? Ahí pasa por ahí, ¿ves? Y este es el ángulo de 40. Porque se queda medio abierto, ahí no era más de 40, ¿sí? Ahora yo tengo acá el ángulo de 40 y voy a dibujar acá el de 70. Y la máquina me dibuja el de afuera, no se confunda con eso, olvídese. Voy a dibujar un ángulo acá con vértice en D que sea de menos 70. Ok, si me dibuja el de afuera. Cuando yo dibujo la otra semirrecta, yo no dibujé los triángulos completos, dibujé nada más que el lado y los ángulos. El lado de 7 y 7, un ángulo de 40, un ángulo de 40, un ángulo de 70, un ángulo de 70. Cuando yo dibujo los triángulos, son congruentes. Fíjese, los dos miden exactamente igual, son iguales. En forma y en medida. Los dos miden 15,75. O sea que dos triángulos, si tienen un lado congruente, los dos triángulos tienen un lado congruente y el ángulo, los ángulos adyacentes a ese lado, también congruente, los triángulos son congruentes. No hace falta que yo compare las 6 cosas, los 3 lados y los 3 ángulos. Compare 3 nada más y se verifica que esos 3 son congruentes, no 3 cualquiera. Un lado y los dos ángulos adyacentes de ese lado, con eso me alcanza para afirmar y decir que los dos triángulos son congruentes. Ese criterio se llama ALA. Lado, ángulo, lado. Los dos ángulos pegaditos al ángulo, por eso es que ALA. El lado en el medio, los ángulos en los extremos del lado. Acá era LAL, lado, ángulo, lado. O sea, los dos lados conteniendo al ángulo. La A, el ángulo en el medio de las L, del lado. Y acá es ALA. Y después el tercer criterio es si yo tengo dos triángulos, tengo 3 lados congruentes, son congruentes, ¿sí? No hace falta, pero voy a explicar un ejemplo. ¿Verdad? Yo te lo voy a explicar, no voy a dibujar los dos. ¿Está? Pero lo que quiero decir es, si yo tengo dos triángulos, 3 lados congruentes, son congruentes, sí o sí. No hay forma que no lo sean, no hay manera. ¿Puede dibujar un triángulo?
Depende ahora vamos a ver el teorema de la propiedad triangular, ¿sí? Pero veamos, yo le doy a usted tres medidas. Un segmento de 4, un segmento de 5 y un segmento de 7. ¿Sabe cómo dibujar un triángulo con esos tres segmentos? ¿Puede dibujarlo? La gente de dibujo técnico seguro que sí. Los que somos perito mercantil como yo, bachilleres contables, los que son bachilleres en ciencias sociales. ¿Saben cómo dibujarlo? Quiero que usted dibuje un triángulo con esas tres medidas. 4, 5 y 7. ¿Cómo se hace? Qué silencio. Dibujo un lado cualquiera. Tomo el compás Dibujo un en lado una cualquiera. de cualquiera de los tres y voy abriendo con el otro segmento, apoyando en una punta y donde se intersectan las dos. Se nota que sos técnico, no se explicás a nosotros vos, ¿eh? ¿Te parece? Bien. Por eso digo, los que somos perito mercantil, bachiller contable, los que somos bachiller social, por ahí nunca lo vieron. Yo dibujo un segmento cualquiera. Ponele que agarro el más grande, ¿sí? Ponele que agarro el más grande. Quiera, no importa. Dibujo el segmento de 7 en cualquier lado. Ahí está, eso lo dejo quieto ahí, no lo voy a usar. Segmento de 7, dibujo de vuelta acá 7. Si quiero lo dibujo torcido. No hace falta que lo dibuje horizontal, si lo puedo dibujar donde yo quiera. 7. Después agarro el compás, lo clavo acá en A y mido cuánto mide el segmento AB. Yo ya sé que mide 4. Entonces voy a dibujar una circunferencia con centro acá de radio 4. Pues yo no tengo compás, mi circunferencia acá de radio 4. Usted va a dibujar un arco nada más acá, va a dibujar esto con el compás. Después va a agarrar el compás, lo va a clavar en C, va a ver cuánto mide el segmento CD, yo sé que mide 5, y va a agarrar el compás y va a dibujar un arco con centro acá que mida 5. En realidad no va a dibujar toda la circunferencia, va a dibujar nada más que un arquito, esto, va a cruzar ese arco, va a hacer esto usted. Y después dibuja el triángulo. Para arriba o para abajo, puede ser de acá abajo también, ¿eh? Ese triángulo tiene medidas 4, 5 y 7. El de 7 lo dibujé de arranque ya. Y los dos son los radios de esa circunferencia, un radio de 4 y un radio de 5. O sea que ese triángulo mide 4, 5 y 7. O 7, 4 y 5, como quiera, ¿está bien? Bueno. No cualquiera tres medidas. Si yo tengo dos triángulos que tienen los tres lados congruentes, los triángulos son congruentes. Acá está el criterio, ¿sí? Si dos triángulos tienen los tres lados congruentes, son congruentes. Yo le doy a un compañero tres maderas, una de 4, 5, una de 7. El otro compañero le doy una de 4, 5, una de 7, y le digo, construyan un triángulo, y los dos van a dibujar el mismo triángulo, van a construir el mismo, los dos. Después hay un cuarto criterio que no lo usamos nunca, que es el LIA, lado, lado, ángulo. El otro es el LLL, lado, lado, lado. Lo anuncio acá, alguna vez yo lo vi, hasta lo demostré y todo, pero después me di cuenta que no lo usamos nunca, así que mucho sentido no tiene darlo. Hay tantas cosas que podemos, tantas propiedades que no damos porque no las usamos, pero bueno, lo voy a anunciar acá y nada más, queda anunciado. Si dos triángulos tienen dos lados congruentes y el ángulo opuesto al lado mayor de ellos son congruentes. Si es al lado menor, no. Si es al lado mayor, sí. Al lado menor puede que sí, puede que no. Pero si es al lado mayor, sí. Se llama cuarto criterio de congruencia de triángulos. No lo vamos a usar, pero queda anunciado ahí. Bueno, acá viene un teorema. Profe, le pregunto algo antes. Sí. En el segundo, no el de A, el de ala, creo, a ver. Ala.
Sí, si los ángulos son al revés, digamos, ¿no? O sea, tenemos alfa en beta y beta en alfa. ¿Siguen Lo siendo mismo. congruentes, digamos? Sí, en base quedan invertidos los triángulos, pero quedan invertidos, sí, son como imágenes, son como una simetría axial, si tuviera una recta en el medio, ¿sí? Si acá el ángulo, si este acá estuviera acá, A estuviera acá, y C estuviera acá, el triángulo queda como dado vuelta. Pero es el mismo, ¿sí? Funciona igual, ¿eh? Sí, sí, Alan, no te da problema, sí, seguro. Bien, gracias. No, pregunten lo que sea, por favor, ¿eh? Y no hace falta agradecer. Me pagan por esto, yo soy un mercenario. Trabajo porque me pagan, si no, no trabajaría. Juan. Muy bien, bueno. Entonces los criterios son LAL, lado, ángulo, lado, los dos lados y el ángulo comprendido, ALA, un lado y los dos ángulos adyacentes a ese lado, y el LLL, los tres lados congruentes. Son los tres criterios que vamos a usar para verificar si. No hace falta que yo verifique las 6 cosas, los 3 ángulos y los tres lados. Con 3 cosas me alcanzan. Pero esas 3 cosas, la condición mínima siempre es un lado mínimo. Un lado mínimo. Pues yo digo, dos triángulos tienen los tres ángulos congruentes, son congruentes, no, son semejantes. Eso lo vamos a usar para semejanza. Y ni siquiera hace falta decir que 2 triángulos van a ser semejantes cuando tenemos 3 ángulos congruentes. Porque si tienen 2 congruentes, el tercero va a ser congruente seguro. Si un triángulo tiene un ángulo de 50 y otro de 50, y otro triángulo tiene un ángulo de 50 y otro de 50, el tercero seguro de 80. Porque tiene que sumar 180 a los 3. O sea, no sé, ni siquiera en semejanza, 2 triángulos son semejantes, tienen, no los 3, con 2 ángulos congruentes son semejantes. Tengo un ángulo de 100 y un ángulo de 20. Un ángulo de 100 y un ángulo de 20. El tercero que falta, en los 2 triángulos, mide 60 seguro. Porque tiene que sumar 180 a cada uno. O sea, no hace falta comparar 3. Con 2 triángulos, a veces vamos a ver después en semejanza. No quiero marearlo. Estamos en congruencia ahora. 2 triángulos son congruentes si cumplen estas condiciones. O tienen los 3 lados congruentes, se llama lado, lado, lado. O tienen 2 lados congruentes y el ángulo comprendido. Ese criterio se llama el lado, ángulo, lado. O tienen un lado congruente y los 2 ángulos adyacentes. Ese criterio se llama ala. ¿Sí? Como está escrito, es como casi que tiene que ver el dibujo usted. Los 3 lados, bueno, es obvio, ¿sí? Pero el LAL es lado, ángulo, lado. Y el ALA es ángulo, lado, ángulo. Como lo lee. Así son los criterios de congruencia. Con eso me alcanza para decir que 2 triángulos son congruentes. No compare las 3 cosas con 3 cosas. 6 con 6, perdón. 3 ángulos y 3 lados, ¿sí? Muy bien. Ahora viene un teorema y con esto terminamos por hoy. Vamos a ver un teorema. Recuerdo haberlo tomado antes, ¿sí? Después esto tomamos o esto no. Este no recuerdo haber tomado últimamente, pero bueno. Teorema. Se llama propiedad triangular esto. Seguramente el enunciado lo pregunto a los finales, ¿sí? No cualquiera de 3 medidas forma un lado de un triángulo. Una medida de 1, una medida de 2, una medida de 10 no forman un triángulo, ¿sí? ¿Por qué? Eso se llama propiedad triangular. En todo triángulo, la medida de un lado siempre tiene que ser menor que la suma de los otros 2. O la suma de 2, si lo quiere leer al revés, un lado, el lado AB, tiene que ser menor que la suma, ¿sí?, de los otros 2 lados. Del lado BC más el AC. O si quiere de derecha a izquierda, la suma de 2 lados tiene que ser mayor que el tercero. Acá está el lado AB, está el lado BC y está 3 veces. No hace falta demostrarlo 3 veces. Yo voy a demostrarlo una sola vez, análogamente se escribe así. Análogamente para los otros 2 lados que faltan. Si lo muestro para un lado, vale para los otros también, ¿sí? Repito. En todo triángulo, la medida de un lado siempre es menor que la suma de los otros 2 lados. Cualquier lado es menor que la suma de los otros 2. Y un lado siempre es mayor que el módulo de la diferencia entre los otros 2. Esto vamos a ver un poquito después. Cualquier lado es más grande que el módulo de la diferencia. ¿Por qué pongo módulo? Porque puede que yo reste de una forma o de otra. Reste en un sentido al revés, un poco negativo, hablo de módulo de diferencia de módulo, de valor más allá del signo, ¿está bien? No me interesa el signo, me interesa la resta sin signo. No importa cómo lo reste por un lado o por otro, el número va a ser el mismo. Positivo o negativo, pero el número es el mismo, el módulo es el mismo número. Muy bien, acá tengo el triángulo
hipótesis, que tengo un triángulo cualquiera, el triángulo, hipótesis y los datos que tengo. Tengo un triángulo. ¿Sí? Puedo poner, si quiero más datos, puedo poner AB lado, BC lado, AC lado. También, tengo los 3 lados del triángulo. AB, BC y CD, y CA, digo, son los lados, o AC. Si quiere escribirlo, lo puedo escribir también como hipótesis. ¿Qué datos tengo? La hipótesis son los datos que tengo. ¿Qué tengo que demostrar? Acá hay mucho por demostrar, pero parece mucho texto, pero no hace falta, vamos a demostrarlo los 3 veces, son 6 veces, hay 6 cosas que demostrar. Con que demuestre una, las demás se van a considerar válidas. Con que demuestre otra, las demás se van a considerar válidas. Acá tengo 2 tesis, la 1 y la 2. Vamos por la primera. En todo triángulo, un lado es menor que la suma de los otros 2 lados. Bueno, acá tengo dibujo para entender un poco el esquema. Dibujo el triángulo ABC. Está dibujado ahí a la derecha. Tengo el triángulo ABC. Bueno, trazamos la prolongación del lado AC, o la semirrecta AC. Y sobre esa semirrecta trazamos un punto D. No cualquiera, un punto D de manera tal que el segmento CB y el segmento CD sean congruentes. O sea, agarro el compás, lo clavo en C, paso por B y marco ahí un arco para clavarlo acá, marcar acá y marcar el punto D. Queda dibujado ahí un triángulo, digamos, adyacente a que yo estoy trabajando la ABC, el triángulo DCB, o BDC, como quieran nombrarlo, ¿sí? Que digamos, está pegado, tiene un lado en común, tiene un lado BC en común, que es igual, porque BC es igual para los dos, ¿sí? El triángulo que yo acabo de dibujar ahí no es un triángulo cualquiera. Como tiene el lado BC y el lado CD son iguales, es un triángulo, ¿cómo se llama ese triángulo que tiene 2 lados iguales? Dibujé un triángulo isósceles. Muy bien, isósceles, ¿está bien? Si tiene 2 lados iguales, tiene 2 ángulos iguales. El ángulo D y el ángulo que yo lo llamé alfa acá, el ángulo D y el ángulo alfa son congruentes. Entonces lo voy escribiendo de alguna forma técnica o más o menos que se entienda. Trazo la semirrecta C, sobre ella trazo el punto D, de manera tal que el segmento CD y el segmento CB, CB y CD, C de Bárbara y D de dedo, sean congruentes. Formando el triángulo isósceles DCB. Porque los lados CD y BC son iguales. Me corro un poquito para tener el dibujo ahí que no se mueve demasiado, ¿sí? El ángulo D, como dije recién, y el ángulo alfa son congruentes porque el triángulo es isósceles. Como los ángulos de la base, ¿está bien? Porque son opuestos a lados congruentes. Se opone el ángulo alfa, se opone al lado CD, el ángulo D se opone al ángulo C. Se me fue. CB. Bueno, no salta más que eso. Lo voy a checar un poquito para que se vea mejor. Ahí está. Muy bien. El ángulo alfa resulta ser más chico que el ángulo beta que yo marqué acá. ¿Por qué? Porque el ángulo alfa está incluido en beta. A ver, alfa es una parte que está por fuera del ángulo B del triángulo. Por lo tanto, yo llamo a todo este ángulo beta, como está por fuera, y yo cerré acá, los dos ángulos terminan, digamos, en el lado BD, uno arranca en el lado BC y otro arranca en el lado B, el ángulo beta es más grande que alfa, o alfa es más chico que beta. ¿Por qué? Porque alfa está incluido en beta, está dentro. Acá lo escribo eso, ¿sí? Alfa es menor que beta por estar incluido en beta. Por lo tanto, ¿sí? El lado AB es menor que el lado AD. A ver, explico por qué. ¿Por qué? Porque el lado AB, se opone al ángulo D en el triángulo ADB. En el triángulo más de afuera, todo junto. El lado AB se opone al ángulo B, al ángulo D, perdón. Y el lado AD se opone al ángulo beta. Como el ángulo beta es más grande, a ángulos más grandes se pone el lado más grande. A ángulos más chicos se pone el lado más chico. Entonces en el triángulo ADABD, el lado AD es más grande que el lado AB por oponerse a un ángulo mayor. ¿Por qué B es mayor que D? Porque D es igual que alfa, y alfa está incluido en B, y más chico.
Si todos son iguales, y beta más grande que alfa, sí, beta más grande que D. Si es igual alfa que D. Si es un triángulo isósceles que yo dibujé ahí. Por lo tanto, entonces repito, el lado AD, ¿sí?, es mayor que el lado AB, o lo escribo al revés. El lado AB es menor que el lado AD. Pero resulta ser que el lado AD es el lado AC más el segmento AC más el segmento CD. Todo este lado AD es el AC más el CD. Pero resulta ser que CD es igual que CB, porque son iguales, son triángulos isósceles. Entonces, si AB es menor que el lado AD es menor que AC más CD y CD es lo mismo que CB, el lado AD es menor que el lado AC más el lado CB. ¿Qué es lo que te quería demostrar? El lado AB es más chico que la suma, es más chico que todo este lado, por oponerse a un ángulo menor. Pero todo este lado, que está acá abajo, toda esta base AD, es la suma del segmento AC más el CD. Pero AC más CD es lo mismo que AC más CB, porque CB y CD son iguales. Por lo tanto, el lado AB es menor que el lado, que la suma de los lados AC más C. Está todo escrito acá, ¿sí? Por lo tanto, AB es menor que el lado AD, por oponerse a un ángulo mayor, en el triángulo más grande, AD. Y como AD es la suma de AC más CD, y como CD es igual que BC, voy reemplazando y llego a que el lado AB es menor que el lado AC más BC. Es un trabalenguas, pero no es tan complejo, ¿eh? No es tan difícil. Análogamente, por eso no lo voy a demostrar, análogamente se puede demostrar las otras dos desigualdades que están acá, esta y esta. ¿Sí? Como yo demostré la primera, posiblemente no tome la demostración, pero sí tome el enunciado, ¿sí? Un lado siempre es menor que la suma de los otros dos. Y un lado es mayor que el módulo de la diferencia, que ahora lo voy a demostrar. Profe, ¿y se puede demostrar cómo habíamos construido el último triángulo? No sé a qué te referís, Nicolás. Que habíamos clavado el compás en los extremos de un segmento. Por ejemplo, si el segmento tiene 10. Sí, lo que pasa es que cuando yo demuestro no hablo de medidas, no pongo números, ¿eh? No puedo poner números. Lo puedo verificar con GeoGebra o con un dibujo que cumple la propiedad. Pero la demostración es teórica, es con letra, no hay números. Puede hablar de mitades, si querés, pero tiene que ver con punto medio, ese tipo de cosas, pero no puedo hablar de 3,5, de 8, de 7,4, no. La demostración es genérica para cualquier medida. Por eso pongo el segmento AD, el segmento BC, hablo de segmentos, no digo medida de los segmentos. Hablo del segmento propiamente dicho, sin hablar de su medida. Puedo verificarlo si quiero en un dibujo y verifico que cumple la propiedad, pero no puedo comprobarlo con números. Lo verifico. La palabra verificar es una cosa y comprobar es otra. La comprobación, la demostración, perdón, es otra. La demostración es teórica. La comprobación es en el lugar, en el sitio, en la medida. Verifico algo, se cumple. Pero no es que lo estoy comprobando o demostrando para todos los triángulos o para todas las medidas. Esto es una demostración, un teorema. Profe, le pregunto. Sí. ¿Y en un triángulo acutángulo sería la misma demostración o es algo No, se complica un poco porque van para adentro, pero es un poco más. Okay. Lo dibujo con tu ángulo a propósito para sentir un poco más. Si acutángulo como quedan medio para adentro, pero funciona igual. Funciona exactamente igual. Es un poquito más compleja la del dibujo. Bien. Ahora voy a arrancar en esto. Voy a arrancar en. Ya demostré que un lado es menor que la suma de los dos, pero en vez de arrancar con AB, voy a arrancar con esta. Voy a arrancar con el. Como ya demostré para uno y para otro, ya sé que se verifica. Arranco con que el lado AC es menor que BC más. Menor que AB más BC. Arranco acá. Y como yo sé que todo lado es igual a sí mismo, o congruente en este caso, la congruencia y la igualdad, la congruencia para aritmética, la congruencia para geometría, la igualdad para aritmética, pero es lo mismo, son congruentes, ¿sí? Pongo debajo de esa desigualdad y trazo una raya y voy a restar miembro mismo, resto del lado izquierdo y del lado derecho. Si resto una desigualdad con una igualdad, la desigualdad se mantiene. ¿Sí? Si yo resto lo mismo de los dos lados, una desigualdad, no es que se va a convertir en igual o se va a convertir en menor en mayor o mayor en menor. Se mantiene la desigualdad. Si es menor, sigue siendo menor. A ver, 5 es menor que 1 más 1.
Si yo le resto 1 de un lado, le resto 1 del otro, me queda que 4 es menor que 1. ¿Sí? Sigue siendo, la desigualdad se mantiene. Yo puse 5 igual, menor que 1, bueno, 5 menor que 1 más 2. Y abajo pongo 1 igual a 1. Cuando yo resto, 5 menos 1 me da 4 a la izquierda, el primer miembro. Y en el segundo yo había puesto 3 más 2. Perdón, 5 era menor que 1 más 2, dije, ¿no? 1 más 2. Cuando resto el 1, me queda 2 del lado derecho. Me quedo que 4 es menor que 2. La desigualdad no cambia. Si yo resto una igualdad de una desigualdad, la desigualdad se mantiene. Eso es geometría o álgebra, ¿eh? No es álgebra o aritmética. Como yo acá puse una igualdad, cuando yo resto lo mismo de los dos lados, la desigualdad se mantiene. O sea que este menor se mantiene acá. Como estoy restando y yo no sé cuál es más grande o más chico, si AC o BC, resto. AC menos BC lo pongo entre barra de módulo. Como me interesa la medida. No que más grande adelante o atrás. O a izquierda o a derecha o arriba o abajo. ¿Sí? Entonces resto estos dos y pongo módulo. Y acá resto AB más BC menos BC. BC y BC lo cancelo. Uno positivo y uno negativo. O sea que me queda que el módulo de AC menos BC es menor que el lado AB. Lo invertido o lo leo al revés. El lado AB lo leo al revés. El lado abierto de la desigualdad apunta para el lado B. O sea, el lado B es más grande que el módulo de diferencia. El lado AB es más grande, la parte abierta sigue apuntando para B, es mayor que el módulo de diferencia. Y análogamente se demuestra para los otros dos lados. O sea, arranqué acá, con este demostré este. Pero también podía demostrar con los otros los que me faltan acá abajo, que son este y este. A ver, no recuerdo estos últimos años el teorema, pero sí he tomado el enunciado. Pregunto en examen, ¿qué es la propiedad triangular? ¿Qué dice la propiedad triangular? Y usted me tiene que contestar. En todo triángulo, un lado, ¿sí?, es menor que la suma de los otros dos. O un lado es mayor que el módulo de la diferencia de los otros dos. Listo, perfecto. Sí, otra pregunta. A ver, ¿qué es el incentro? Cambio de tema. O sea, por ahí no he tomado el teorema. Otros años lo he tomado, pero como creo que ya no lo demuestra nadie, queda ahí. Lo descarto. Sí, empiezo a descartar cosas que no. Después yo voy a decir, apunto, mira, esto se toma, esto sí, esto no, esto sí. ¿Sí? Hay teoremas que entran casi siempre. Y casi muy poco lo demuestran, pero bueno. Algún día lo descartaremos también. Pasaremos a otra cosa más sencilla, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Bueno, 1000 disculpas. A la mitad que me falta corregir, mañana me pondré a corregir la mitad que me falta, ¿sí? Corté en Marzana. Lamento, Medina, que justo te voy a arrancar con Oriana, que fue la que corté ahí. O sea, mañana el primero que corrijo es Oriana. ¿Está bien? Chicos, buenas noches, nos vemos el viernes. ¿Está bien? Buenas noches, profe. Chao, profe. Viernes. Profe.